Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Junto con Luciano presentaremos el diseño de NO, principalmente factores estructurales involucrados en el diseño de fármacos para acetilcolinisterasa. Aquí presentamos nuestra tabla de contenido donde presentamos la introducción, metodología, los resultados obtenidos de esa metodología y la discusión de estos resultados. A modo de introducción presentamos a UniProt, el cual corresponde a una base de datos de libre acceso de secuencia de proteínas e información funcional, donde existe un variado número de entradas derivadas de proyectos de secuenciación y la otra parte corresponde a información derivada de la literatura de investigación. Por otra parte, presentamos a los farmacóforos, los cuales según UPAC corresponden a un conjunto de características estéticas y electrónicas, los cuales son necesarias para garantizar las interacciones supramoleculares óptimas con un objetivo biológico específico y para desencadenar o bloquear una respuesta biológica. Eh, por otra parte, el diseño de fármacos de nuevo corresponde a un enfoque computacional que genera nuevas estructuras moleculares a partir de bloques de construcción atómicos sin relaciones a priori. Los métodos convencionales incluyen el diseño de fármacos basado en estructura y el ligando, los cuales dependen de las propiedades del sitio activo de la diana biológica y sus ligandos conocidos. Los componentes principales del diseño de fármacos de nuevo incluyen, en primer lugar, la descripción del sitio activo del receptor o el modelado del ligando, la construcción de moléculas de muestreo y la evaluación de estas moléculas generadas. Eh, ¿Y el por qué es importante desarrollar nuevos fármacos? Bueno, es importante dado que la obtención de nuevos fármacos permite prevenir y tratar de mejor manera distintas enfermedades, mejorando la calidad de vida a través de un tratamiento más certero y con menos daños. A continuación se presenta la proteína de estudio para la siguiente presentación, la cual corresponde a acetilcolinesterasa, la cual degrada acetilcolina en dos componentes principales, ácido acético y colina, y esta es bastante interesante en el estudio del Alzheimer, puesto que el Alzheimer está relacionado a una deficiencia de acetilcolina y lo cual se busca revertir a través de la inhibición de acetilcolinesterasa, mejorando la vida media. La metodología utilizada fue la siguiente. En primera instancia se hizo una recolección de estructuras mediante UniProt, donde UniProt recibe secuencias proteicas desde fuentes externas, donde son anotadas automáticamente y no se revisan, y luego estas se anotan manualmente por un experto y son revisadas en SwissProt para ser utilizadas como referencias externas. Luego se hicieron alineamientos estructurales para comprobar que el sitio de unión de los fármacos sea el mismo en todas las proteínas. Y se utilizó BMD, que es un programa de visualización molecular que utiliza gráficos 3D, y Maestro de Schrödinger, que es un software de química computacional que se desarrolló para usarse en investigación farmacéutica. Luego se prosigue con la síntesis de farmacóforos mediante el software Ligand Scout de la empresa Intelligent, que crea un farmacóforo por ligando a través de un conjunto de reglas de la actividad en proteína ligando. Luego se prosigue con el diseño de nuevo de moléculas ligandos para la acetilcolinesterasa con el software LickBuilder, el cual es un software que tiene dos módulos principales, que son Cavity, el cual detecta posibles zonas de unión a un fármaco y sintetiza un farmacóforo para la misma, y el módulo Build, el cual construye un ligando basándose en semillas, que son estructuras básicas que pueden estar predefinidas por el usuario o ser generadas automáticamente por el software, además de pasar por análisis de energía y otros. En el recuadro verde se muestran algunos de los parámetros utilizados para crear los ligandos. Luego se prosigue con la selección de candidatos. Estas se realizan mediante un score entregado para cada ligando por el módulo Will, el cual está basado en la función score B4.0, que asigna un puntaje a cada átomo del ligando basado en su contribución energética a la unión con la proteína. Por lo tanto, un ligando con un mayor puntaje va a ser un ligando que se una más afín con la proteína y viceversa. Bueno, a continuación se realiza el análisis de los candidatos a través del programa SuiteADME. SuiteADME corresponde a un software que permite realizar la medición de parámetros ADME para moléculas farmacológicas y esto se logra a través del ingreso del código SMILE en el software. Suitalme se compone por 6 secciones principales, donde en primer lugar se presenta un gráfico radial, el cual describe de manera general las principales cualidades del fármaco, y luego se describen más a fondo los parámetros analizados dentro del fármaco, tales como propiedades físico-químicas, lipofilicidad, solubilidad en el agua, toxicidad, farmacocinética y accesibilidad sintética. Ahora se presentan los resultados dados. En primer lugar, se presentan los resultados por el filtro de Uniprot, donde se busca a través del nombre de la proteína y a través de la especie de origen en este caso es humano. Luego, tras esta búsqueda, se arrojan 12 resultados donde fueron 3 revisados y de esos 3 se escoge la entrada P22303 por la alta evidencia experimental asociada. Luego, a través de la base de datos BindingDB,
se buscaron ligandos asociados a estas estructuras, donde se presentaron 144 entradas, de las cuales fueron electas 9. De estas 9 entradas se presentan los ligandos escogidos, tales como dihidroestanona, donepezil, galantamida, HLO7, uprina A, uprina AA y upersina A, los cuales presentan una gran variedad estructural, pero se asemejan en la cantidad de anillos que presentan. Además, se presentan los otros 3 candidatos como paradoxón, territrem y reactivador H16, los cuales fueron descartados de este estudio al final porque al momento de realizarlo, la creación de los fármacos, el software los rechazó. Eh, Se continuó con un alineamiento estructural entre todos los fármacos escogidos, incluyendo los rechazados, para determinar si es que estos se unían al mismo sitio de unión y qué tanto se parecían entre ellos. Esto se logró a través también de un análisis por RMSD, donde se muestra la distancia de la tabla y el color indicado para cada fármaco en dicha tabla. Eh, a continuación, se realizó una creación de farmacóforos, en primer lugar por estructura, realizado en Cavity, donde las esferas azules representan las regiones donantes de la sede de hidrógeno, mientras que a mano derecha se visualiza el farmacóforo realizado en ligando, basado en ligando, realizado por Ligand Scout, donde las esferas rojas representan regiones aceptoras de la sede de hidrógeno, lo cual tiene bastante sentido, la verdad, porque muestra la correlación entre la interacción del ligando y el sitio activo. Se continuó con la generación de fármacos de nuevo utilizando el módulo Build de Ligand Builder 3, entregando una lista con un gran número de candidatos, dentro de la cual se filtraron los 6 mejores a través de la evaluación del score que expuso Luciano anteriormente. Y a modo general podemos ver que las estructuras entregadas presentan un gran número de anillos y que presentan grupos también que permiten generar interacciones de enlace hidrógeno y electrostáticas. De estos 6 candidatos se escogieron 2 que fueron los que pasaron el primer filtro, el cual fue evaluar si los compuestos permeaban o no la barrera hematoencefálica, ya que la proteína que se busca atacar se encuentra a nivel cerebral. Por lo tanto, dentro de la yema, en el gráfico de huevo, nos encontramos que solo los candidatos 4 y 6 eran capaces de permear esta barrera y tienen estructuras bastante similares, solo difiriendo en su grupo funcional extremo. En cuanto al valor P consenso obtenido para estas dos moléculas, se observa que al compararlo con los cristales, presentan valores muy similares a lo que es la dihidrotensinona y uprina W. En la solubilidad en agua nos encontramos que el fármaco 4 y 6 se encuentran con solubilidades muy similares a los cristales. Sin embargo, el fármaco 4 presenta una solubilidad pobre según lo predicho por el método Silico-CITE. Sin embargo, este método es el menos preciso de todos. La masa molecular de los compuestos 4 y 6 es muy similar a la de la galantamina y dihidrotensinona. Sin embargo, la cantidad de enlaces rotables son muy diferentes, ya que estos dos últimos son muy rígidos y los que obtuvimos no, sino que se parecen más bien a la cantidad de enlaces rotables que tienen donepezilo y HLO7, pero estos presentan una masa molecular muy mayor, muy elevada. Respecto a la cantidad de donadores y aceptores de puente de hidrógeno, de enlace de hidrógeno, podemos ver que tanto el fármaco 6 como el fármaco 4 presentan un número quizá un poco más bajo que el total de las moléculas reportadas en el estudio, pero no es tan distante, por lo cual creemos que es un buen resultado. Por otra parte, presentamos la accesibilidad sintética de cada uno de los fármacos, donde a menor número es más fácil de acceder al laboratorio, por lo cual los costos de sintetización son más baratos. Esto es bueno es bueno para el fármaco 6 y el fármaco 4, puesto que presentan un buen número de accesibilidad sintética, son muy fáciles de realizar en el laboratorio. Por otra parte, realizamos un análisis de toxicidad donde se muestran que a mayor cantidad de variaciones de citocromo se inhiban, más tóxico va a ser el fármaco. En el caso del fármaco 6, inhibe muchas variantes de citocromo, por lo cual lo descartamos, muy tóxico, pero en cambio fármaco 4 solo inhibe una variedad de citocromo, lo cual no lo hace tan tóxico y se continúa en su estudio. A continuación se realiza un análisis de las interacciones que tiene el fármaco 4 en el sitio activo de acetilcolinesterasa, donde las interacciones preponderantes corresponden al puente salino dado entre el nitrógeno del ligando y la asparagina 74 y el puente salino de tirosina 341, formado con tirosina 341. Finalmente, también se observa un p-stacking entre los anillos bencénicos del fármaco y el anillo del triptófano 86. A modo de conclusión, podemos decir que se puede determinar que el proceso de diseño de nuevos puede entregar propuestas de fármacos bastante interesantes, pero obviamente siempre se necesitan más análisis para lograr resultados concluyentes. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.